La verdad, qué horrible vida de este gato. Qué horrible su vida. Acaba de ingresar un gato a mi apartamento. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Jenner Silva. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. Me encuentro aquí en Turquía, exactamente en la ciudad de Estambul, la primera ciudad más habitada de Turquía y la segunda más importante después de su capital, Ankara. Una ciudad que la verdad me ha dejado fascinado. Tiene una cultura muy interesante, una religión extraordinaria, una ciudad bastante diversa, bohemia y sobre todo una gente muy amable y muy cordial. Sin embargo, en esta oportunidad voy a hablar de algo que invade la ciudad de Turquía. Estamos hablando de nada más y nada menos que de los gatos. Y hablando de gatos, justo me encuentro con uno en mi camino. Vamos a hablar cómo estos felinos se han vuelto parte fundamental de aquí, de la ciudad de Estambul. Así que acompáñame a ver este video y descubrir esta aventura felina. ¡Vamos! Estambul es una ciudad que siempre ha sido un cruce de caminos entre civilizaciones y los gatos han estado desde el principio. Los historiadores creen que los gatos llegaron a la ciudad junto con los mercaderes fenicios hace más de 2000 años. Desde entonces se han adaptado a la vida urbana, convirtiéndose en una parte esencial del paisaje de la ciudad. Y justo de eso estábamos hablando. Justo me encuentro aquí en una tienda de alfombras y particularmente en el ingreso de esta tienda cuenta con una pequeña camita. ¿Y para quién es esa camita? Efectivamente, para los gatitos. Ahí puede posar un gatito tranquilamente y forma parte de esa tienda inclusive, y para que pueda tener un poco de comodidad. Aquí los gatos están por todas partes. Incluso puedes encontrar gatos en mezquitas, puedes encontrar dentro de los inmuebles o fuera de ellos en las entradas, en algún restaurante o como en alguna de las tiendas, el cual acoge a estos felinos con bastante hospitalidad. Estos gatos no solamente forman parte del entorno de la ciudad, sino que se han adaptado y ahora forman parte de la historia y la cultura aquí en Turquía, sobre todo aquí en la ciudad de Estambul. Se les considera protectores, ya que ayudan a controlar las plagas en una ciudad que alguna vez fue una importante encrucijada de comercio. Los gatos son tan respetados que aquí incluso puedes encontrarlos en lugares sagrados como mezquitas, donde son bienvenidos. Miren, acá hay un gatito que justo se estaba asustando porque cruza un perro ahí, pero ya está siguiendo su camino. Al gato se le respeta aquí, señores. Incluso el gato acá puede tomar su tecito turco, hasta posa para la foto, miren. Qué curioso. Me encuentro aquí cerca al Gran Bazar y también aquí en las tiendas de comercio colocan este tipo de cositas para poder alimentar a los gatitos. Vemos cómo ahí ese gatito se alimenta muy tranquilamente, tiene su agüita, tiene su comidita. Aquí entre los callejones también los gatos se apoderan de las motos. Incluso hay un gatito aquí descansando y otro gatito que no me está mirando nada bien, parece medio enojado o de repente lo he levantado, pero ahí están los gatitos. Gato no sé lo que está buscando, pero parece que estaría buscando a sus amistades porque la gente está que lo sigue. Ahí está el gatito. O de repente está buscando simplemente alimento. Y aquí vemos un gatito en plena calle, durmiendo, descansando, mientras que todo el mundo trabaja, se va de un lado para otro. La verdad, qué horrible vida de este gato. Qué horrible su vida. Otro gato descansando, parece que se está
Es hora de la siesta, parece, porque todos los gatos están descansando ahorita. Un hecho interesante es que en Estambul los gatos están tan integrados en la vida diaria que los ves en todas partes, en las tiendas, en los cafés y hasta en los transportes públicos. Pero lo más curioso es que muchos restaurantes y cafés permiten que los gatos entren libremente e incluso los atienden como si fueran clientes. Es algo muy único que se hace aquí y que se vive en una experiencia al caminar por las calles de Estambul. Los gatos también han encontrado un éxito en la cultura popular aquí en Estambul. Si alguna vez has escuchado del documental Kedi, sabrán que en este documental han captado la esencia de cómo es la vivencia de los gatos, de estos felinos aquí en la ciudad. En ese documental se sigue la travesía de varios gatos. Se les sigue por donde quieran ir, mostrando cómo interactúan con las personas y cómo interactúan en la vida diaria. Es un documental muy curioso que te animo a que lo veas para que sepas un poco más sobre los gatos y sobre la ciudad de Estambul y cómo se conecta la ciudad con ellos. Muy interesante. El éxito de Kedi ha inspirado a muchas personas a venir a Estambul, no solo para ver sus monumentos históricos, sino también para conocer a los gatos que han ganado fama internacional. Es interesante cómo estos pequeños animales se han convertido en embajadores no oficiales de la ciudad. Gente, es tan curioso de que acaba de ingresar un gato a mi apartamento. Seguro sintió el olor de la comida. Ahí está la ventana y acaba de entrar este gatito. Me imagino que tiene hambre. Vamos a darle un poquito de comida. Vamos a darle este trocito de comida para que pueda salir afuera. Ven, gatito. Miren, ahí está el gato. Miren cómo sube. Ya subió ya. Está hambriento el gatito. Toma, gatito. Muy bien. Ahí está. Provecho, provecho. Hoy miren, hay otro gatito también. Ahí parece que se van a pelear por la carne. Así es, señores. Aquí en Estambul, el gatito se te puede meter a la casa por comida, porque quiere sentir un poco de calor, etc. Bueno, buena suerte, gatito. Nos vemos. Bye, bye. Una de las cosas que más sorprende a los turistas, incluyéndome, es la gran cantidad de gatos que hay por toda la ciudad. Muchos de ellos se enamoran de estos gatitos, les acarician, les toman fotos, graban videos y se llevan ese grato recuerdo a su ciudad. Incluso me comentan de que hay turistas que regresan cada año simplemente por el hecho de querer seguir viendo a estos gatitos rondando por las calles. Eso es lo que hace que Estambul sea parte de esa magia de esta ciudad. El hecho de contar con estos gatitos ya forma parte de algo turístico aquí en Estambul. Este gato tiene hasta un collar. Miren su collar. Tiene su collar de oro. Otro dato curioso es que algunos de los turistas vienen a Estambul para adoptar uno de estos gatitos y llevárselos a su ciudad. Hay organizaciones que se encargan de la adopción de estos gatitos y tratan de hacer toda la documentación necesaria para poder llevártelos a tu ciudad sin ningún problema. Eso sí que es un verdadero recuerdo viviente de aquí que te puedes llevar de esta hermosa ciudad.
Y bueno amigos, hasta aquí el tour de la vida de los gatos en Estambul, donde hasta los felinos tienen más drama que en una novela turca. Si les gustó ver a estos meninos viviendo su mejor o peor vida, denle un me gusta, comenten cuál gato tienen el futuro más prometedor y por supuesto, suscríbanse para más historias épicas y felinas. Nos vemos en el próximo video y recuerden, en el mundo de los gatos, el drama nunca descansa. ¡Hasta luego! Este gatito está viendo qué va a comprar aquí en la tienda. Está vitrineando.